Saludos, ingeniero. A continuación vamos a explicar lo que viene a ser nuestro proyecto del fin de unidad. Entonces, para eso vamos a empezar con la parte de modelación e implementación del proceso, que era el llenado, el control de nivel de dos tanques que contienen tres válvulas. Dos de estas son de control y una es de carga. Entonces, de principio vamos a empezar con lo que es el modelado. Vamos a empezar con el primer tanque. Teniendo en cuenta que estos tanques van a estar de manera ideal, es decir, donde no va a haber fricción y no se consideran tampoco los retardos ni hay torbellinos en el flujo de agua, entonces decimos que este sistema es ideal. Por lo tanto, se puede aplicar la fórmula de conservación de la energía, que me indica que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Teniendo en cuenta esos parámetros, empezamos con el análisis del primer tanque. Entonces, si decimos que la energía de entrada es igual a la energía de salida, tenemos que ubicar qué está sucediendo con una masa M, o sea, una partícula de masa M que está ingresando al tanque. De comienzo va a tener energía cinética. ¿Por qué? Porque va a tener una velocidad impartida, es decir, que esta energía va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y de salida, ¿qué tenemos? Si esa masa bajó por este tanque una altura h, vamos a tener una energía cinética. Por lo tanto, decimos que se tiene la fórmula de energía cinética, que sería la masa por la gravedad por la altura, de lo cual vamos a obtener la velocidad con la que está saliendo esta partícula. Ahora, vamos a esta parte de aquí, donde se plantea lo que viene a ser el flujo de las válvulas, donde nos dice que vamos a tener una constante K, que es la constante característica de cada válvula. Luego tenemos la constante A, que es la constante de apertura, y finalmente tenemos la presión diferencial. Como este sistema es lineal, es ideal, entonces podemos decir que no existe diferencia de presiones. Por lo tanto, se puede aproximar esta diferencia de presión a el valor de la velocidad con la que está saliendo la partícula de masa m. Entonces, nosotros lo que de aquí necesitamos es encontrar el modelo no lineal. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la siguiente fórmula, que voy a dibujar aquí, porque aquí no está puesto, pero le voy a poner acá. ¿Dónde está? Ya. Nosotros decimos que tenemos este tanque que tiene una altura h y a su vez de la parte superior va a tener un área A. Entonces, si nosotros queremos encontrar el volumen, decimos que este es igual al área por la altura. Como vamos a variar, si nosotros vamos a hacer la variación de este volumen en un intervalo de tiempo, vamos a decir que lo que va a variar aquí va a ser la altura con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos aquí ya la variación de la altura, que es lo que a nosotros nos interesa, pero a su vez esta variación de volumen va a ser igual a un Q de entrada menos un Q de salida. Esta va a ser igual a mi diferencia de la altura de la que necesito para controlar mi tanque. Entonces, como indiqué anteriormente, vamos a ponernos por acá. Como indiqué anteriormente, entonces el Q de entrada va a ser el valor que tenemos aquí. Mi Q de entrada va a ser este es mi Q de entrada, porque tenemos una velocidad impartida, y este va a ser mi Q de salida. Entonces, aplicando esta fórmula que indiqué anteriormente, le reemplazamos aquí el Q de entrada menos el Q de salida, y entonces vamos a tener la primera ecuación diferencial, que nos va a indicar el modelo no lineal del primer tanque en el tiempo continuo. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación procedemos a realizar la linealización de la ecuación que encontramos anteriormente por medio de series de Taylor, para lo cual debemos evaluar la función en sus puntos de equilibrio, obteniendo de esta manera las ecuaciones que presentamos aquí. De esta manera obtendríamos que la ecuación va a ser el área 1 por la derivada de la variación de la altura 1 en función de dt, va a ser igual a la constante K1 por la variación de
el A1, que correspondería al porcentaje de apertura de la válvula 1, menos K2 por A2, todo esto por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, sobre 2 por la raíz cuadrada de la altura de equilibrio 1, y todo esto por la variación de la altura 1. A esto le aplicamos Laplace y de esta manera encontramos la función de transferencia de H1 de S sobre A1 de S. Luego tenemos que considerar dos aspectos, en el primero consideramos que la variación bájale un poquito, ahí. Consideramos que A2 va a ser variable y A1 va a ser constante. Esto representa a las válvulas que tenemos en nuestro proceso. Bájale, Vani. Bueno, considerando esto, de igual manera volvemos a utilizar la linealización por medio de series de Taylor, luego le aplicamos de nuevo aplicamos Laplace y encontramos la función de transferencia. Esto sería para el tanque número 1, y la función de transferencia total sería la sumatoria de las dos funciones de transferencia que encontramos anteriormente cuando se consideró que la apertura de la válvula 1 era constante, mientras que la 2 se mantenía fija, y en su caso contrario. Aquí encontramos el modelo linealizado del tanque 1. Luego, para encontrar el modelo linealizado del tanque 2, se debe realizar el mismo procedimiento que para el tanque 1. En este caso debemos considerar para el primer caso la válvula 1, la válvula 2 fija y la 3 variable, y igualmente viceversa. De igual manera, por medio de series de Taylor, aquí consideramos A2 variable y A3 constante, aplicamos series de Taylor, encontramos la función, a esto le aplicamos la Laplace y encontramos su función de transferencia. Procedemos a hacer el mismo caso con A3 constante y A2 variable, y la función de transferencia de esta, de igual manera, sería la suma de las dos funciones que encontramos anteriormente. Y le bajando, baño. Y aquí a continuación presentamos el modelo linealizado del tanque. ¿Qué bajando, ¿vale? A continuación mi compañero les va a explicar sobre los controladores que utilizamos para nuestro proyecto. Voy a presentar mi pantalla. Ya, deja de presentar, Vane, para que presente Jonathan. ¿Ya sí se puede ver? Sí. Ya, ok, entonces una vez teniendo claro lo que son la modelación matemática del sistema que se va a tratar, se procede al desarrollo o al diseño de un controlador. Para este caso, lo que se ha realizado pues ha sido la implementación de varios controladores, no solo de uno, pero se ha centrado en el análisis de la estabilidad y robustez netamente de uno solo, que es el controlador basado en el comportamiento inverso de la planta. Entonces, para poder diseñar o desarrollar este controlador, se ha basado en el modelo no lineal de la planta. Entonces, como ya mis compañeros habían dado las ecuaciones diferenciales que rigen al sistema, se lo puede colocar de manera matricial, como es el caso que podemos ver a continuación. Entonces, en este caso, podemos ver la forma matricial del modelo de la planta, que nos queda de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, la forma matricial del modelo viene a ser de esta forma, de la que se muestra aquí abajo. H punto es igual a una matriz A por un vector A, que en este caso son nuestras aperturas, más un vector B, que este vector viene a representar en el modelo lo que son las cargas del sistema. Entonces, si recordamos en la clase, nosotros habíamos visto que podíamos representar nuestro sistema usualmente de la manera en H punto es igual a una matriz A, que es el comportamiento igual de la planta,
por un vector U que venía a ser las acciones de control. Es cierto que hay sistemas que se van a poder representar de esta manera, pero hay otros sistemas que no siempre se van a poder representar así, como es en este caso. En este caso no lo tenemos de esa forma, tenemos de la forma h punto es igual a AA más B. Entonces, el único agregado es el vector B, que es el vector de carga del sistema. Entonces, hay que hacer esta consideración, teniendo este modelo del sistema. Ok, entonces para poder obtener el controlador, pues se considera primero la forma del sistema y luego se despeja lo que es el vector de acciones de control, que es el A. Entonces, para el A, en este sistema, viene a ser igual a la matriz de comportamiento del sistema inverso, o sea, A a la menos 1, que multiplica H punto menos B. Por lo tanto, para este sistema se ha propuesto esta ley de control, que es básicamente reemplazar lo que viene a ser el H punto por mi vector de errores. Pero este vector tiene que estar multiplicado por la matriz de peso W para poder hacer la compensación de unidades que ya habíamos visto en clase. Entonces, tenemos esta ley de control propuesta y pues necesitamos saber si es válida utilizarla o no, y para ello se necesita hacer el análisis de estabilidad. Entonces, bueno, una vez teniendo la ley de control propuesta, se obtiene la ecuación en lazo cerrado. En este caso, suponemos que A viene a ser a la A de referencia y pues pasamos a simplemente a reemplazar. Entonces vamos a obtener que H punto es igual a la matriz de peso W por el vector de errores. Y tenemos que el vector de errores es igual al vector de H deseado menos el vector de H actual. Así obtenemos que la variación de altura es igual a menos la variación de los errores de la altura. Entonces, de aquí lo que hacemos es hacer el análisis de estabilidad según la teoría de Lyapunov. Para ello escogemos una función candidata a Lyapunov definida positiva con la que ya hemos venido trabajando, que es un medio del error transpuesto por el error. Entonces se deriva la función y esta función debería de ser definida negativa para que el sistema sea estable, sea asintóticamente estable. Entonces lo que se hace es simplemente un reemplazo de variables con las ecuaciones ya dadas y pues se tiene esta ecuación final, que es v punto de h tilde es igual a menos h tilde transpuesta por la matriz de peso W por h tilde. Entonces, como ya habíamos analizado, el h tilde transpuesta por el h tilde nos da una matriz definida positiva. Por lo tanto, para que v de h tilde sea definida negativa, con el menos que está aquí abajo, se llega a la conclusión de que w debe de ser una función definida positiva para que el sistema funcione como un sistema asintóticamente estable. Entonces, si w es positiva, pues el controlador va a funcionar. Y bueno, luego se tiene el análisis de robustez, que simplemente se considera de que A es diferente de Aref, de la de referencia que teníamos en un inicio. Simplemente se le añade una perturbación, que viene a ser A tilde. Entonces, si hace el mismo análisis, simplemente se hace esta consideración, pero el procedimiento anterior es el mismo. Y se llega a la conclusión, o bueno, se llega a la matriz, a la función de Lyapunov, la v punto de h tilde, se obtiene la expresión que podemos ver aquí en pantalla. Entonces, para el análisis de robustez, pues se tiene esta expresión y se tiene que vh tilde tiene que ser definida negativa. Por lo tanto, lo que se va a tener es que h tilde transpuesta por A por el vector de perturbaciones tiene que ser menor que h tilde transpuesta por W por h tilde. Entonces de aquí es lo que se hace para poder hacer la inecuación o la comparación, es obtener lo que son la magnitud o la norma de cada una de las expresiones. Entonces realizando este análisis
al final se va a obtener que esta expresión de acá. Entonces nos dice que los errores tienen que ser menores a la matriz de comportamiento de la planta por la perturbación dividido para el eigenvalor mínimo de la matriz de pesos W. Entonces, como se puede notar, pues el sistema se comporta proporcional a lo que son o sea, el error del sistema es proporcional a lo que son las perturbaciones. Sin embargo, si yo escojo una matriz W, mi matriz de diseño, que es la única que yo puedo variar, si escojo una matriz W de tal forma de que tengo el vector de perturbaciones, el A tilde. Sin embargo, si vemos en la expresión de acá abajo, nos dice que va a ser también inversamente proporcional al eigenvalor mínimo de la matriz de diseño W. Eso quiere decir que yo necesito tener una matriz para que el sistema sea robusto, necesito tener una matriz W cuyos eigenvalores sean altos. O en otro caso también podría decir que mis eigenvalores de la matriz, que pueden ir variando, deberían variar proporcionalmente a mi vector de perturbaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo una perturbación alta, los valores de mi matriz W tienen que ser tales que el eigenvalor mínimo pues sea un valor alto para que se compensen, ¿no? Entonces de ahí yo me aseguro de que mi sistema sea robusto. Y eso es por el análisis de estabilidad de robustez. Ahora, este controlador se implementó en MATLAB. Aquí está el código del funcionamiento de todo el sistema, y la ley de control es la que se puede ver aquí. Entonces aquí está UPREF, y tenemos la ley de control de que ya se había contemplado para este sistema en específico. Bueno, entonces le damos a correr para ver cómo evoluciona el sistema. Y esto es lo que tenemos. Entonces, como vemos en la primera gráfica son los errores de control, luego vienen las acciones y luego las alturas. Como podemos ver, en este caso se está considerando un sistema sin perturbaciones, por lo tanto es un sistema globalmente, uniformemente, asintóticamente estable. Todos los errores se clavan a cero. Y es así como evoluciona el sistema. O sea, como se puede ver, se tiene un error grande al inicio, sin embargo, a medida de que transcurre el tiempo, pues los dos errores se clavan totalmente a cero. Y bueno, eso es todo por la parte del diseño del controlador. Vienen mis compañeros a explicar lo que es la implementación en el software de Unity MATLAB. A continuación estamos viendo lo que es la pantalla del Unity, estamos viendo lo que es la parte de la visualización del muñeco. Estamos viendo la parte de lo pusimos de esta forma para verlo en tercera persona. Lo único que se realiza para hacer este tipo de visualizaciones es colocar la cámara y hacer que la cámara vaya o aumente aumente los pasos como se va haciendo mover al muñeco en este caso. Bueno, en este caso, como se observa, pusimos un Iron Man. Bueno, la parte de lo que es el Unity, tenemos, como se sabe bien, no se puede crear una planta netamente real, se tuvo que obtener el modelo, como mis compañeros dijeron. Se tuvo que obtener lo que es la planta. Ya les vamos a mostrar dónde está programada la planta. Entonces, lo que tenemos aquí solo son variables que son necesarias para la simulación. En este caso tenemos lo que es estas tres variables son para realizar perturbaciones en el sistema, y esto para generar el valor de las perturbaciones. Aquí lo que tenemos son variables de lo que son áreas 2. Estos son valores de inicialización, ya que son necesarios para el inicio de la comunicación. Si no, nos pueden dar errores en el sistema al inicio. Tenemos lo que son aquí lo que estamos haciendo son manipulando los canvas, que son las presentaciones de los datos.
Aquí lo que estamos realizando es lo que vamos a explicar más adelante, que es guardando los datos anteriores, ya que aquí en Unity no podemos darnos el lujo como en MATLAB de crear vectores grandes. Lo que necesitamos solamente para calcular el h actual, necesitamos el h anterior, entonces por eso solo se ponen se inicializan las variables h1 anterior y h2 anterior. Estas son variables derivativas y esta es la variable de la gravedad. Tenemos aquí lo que son manipulaciones de cuerpos, en este caso el flujo 1 y el flujo 2 es la caída, se visualiza como una caída de agua, se visualiza como una caída de agua, esta de aquí se visualiza como una caída de agua, entonces esa es la manipulación de los flujos del cuerpo. Lo que estamos haciendo es ensanchando y disminuyendo el cuerpo, solo en 2 dimensiones. La tercera dimensión, que es el alto, esa de ahí la estamos dejando para que no se ve, o sea, se ve un poco más real. Y acá tenemos lo que son la transformación de las alturas, que son lo que son los cilindros que tienen el maquillaje del agua, y estos son factores factores de multiplicación para la planta, para que se vea que se están llenando los tanques realmente. Aquí inicialmente lo que estamos haciendo son obteniendo de las memorias, estamos abriendo las memorias y estamos tomando los datos de la ubicación de las memorias. En este caso estamos tomando los datos de las aperturas que son calculadas en el controlador. Perdón, aquí ya están ingresando las aperturas, aquí ingresan ya las aperturas. Y aquí genero lo que son las perturbaciones. Aquí, si es que el generador de perturbaciones se encuentra en verdadero, se van a generar perturbaciones aleatorias entre -1 y 1 con un factor multiplicatorio que se coloque. Esto con el fin de visualizar que el sistema realmente es robusto. Aquí también tenemos perturbaciones en los sensores. Claramente la perturbación del sensor va a ser en la salida y no en la simulación. Por eso creamos por acá, una variable para poder enviar estas variables las estamos enviando al MATLAB. Este sería nuestro sensor de nivel, y lo que estamos simulando son las H. Eso es lo que se está calculando del sistema, entonces es algo muy aparte. Aquí tenemos lo que son una perturbación de la manguera, en la que se puede visualizar cómo se riega o cómo se existe alguna fuga y cómo el controlador reacciona ante estos tipos de perturbación. Bueno, aquí se encuentra lo que son las plantas. Esta es mi H derivativa, este es mi H1, ya como anteriormente ya se hizo los trabajos anteriores. La parte de lo que es esta es la parte de lo que es la planta no lineal. Aquí lógicamente la estamos clavando a un valor muy cercano a 0, ya que nos da un error al colocarle 0. No afecta mucho en la simulación, la verdad. Es solo para fines didácticos. Lo que le estamos haciendo aquí es que si el valor se encuentra menor a este valor de aquí, los estamos clavando a este valor. ¿Por qué? Porque las H aquí, como es un modelo matemático, lógicamente me van a dar valores negativos. Pero sabemos que para simular una planta no existen alturas negativas, o sea, el sensor nunca me va a dar una altura negativa. Entonces, por esa razón, si el valor de la H es negativo, se clava a 0 técnicamente, un valor muy cercano a 0. Igual es lo de H2. Bueno, esta parte de aquí, esta parte de aquí no tiene ninguna incidencia en el trabajo. Aquí solamente lo que se hace es aumentar y disminuir las alturas. Esta es la etapa de simulación. Igualmente aquí es con altura 2. Aquí en esta parte de aquí lo que estoy haciendo es aumentar y disminuir el flujo para que se visualice un tipo de simulación como Factory.io. Se ve un flujo que cae. Aquí tenemos lo que son los movimientos de las llaves. Aquí tenemos la etapa, aquí dice rotación, entonces lo que estamos haciendo es manipulando la llave y rotándola, creando, bueno, acá se crean vectores, acá
te presenta esta función que es para rotar. Entonces yo estoy rotando proporcionalmente a un ángulo, que en este caso es menos 90 grados. Claro que le podemos poner 90 grados, pero normalmente las válvulas solo son de 90 grados. Aquí lo que estamos haciendo son mandando los datos a los canvas. En esta parte son los canvas que contienen textos. Y en esta parte de aquí estamos haciendo una pequeña simulación de lo que es la visualización, pero en el Unity, como tipo barra. Ya, entonces en esto culminaría la parte de lo que es la programación en Unity. Hay otra parte más. Hay otra parte más en el Unity que se puede explicar, que son los movimientos del cuerpo del personaje. Entonces aquí tenemos mi personaje y es un código bastante simple, la verdad. Aquí lo único que me hace es detectar la tecla que yo estoy presionando, y en base a un tiempo lo que estoy haciendo es mover a una cierta velocidad seteada. Esto estoy moviendo para adelante, para atrás, para los lados, como que si fuera un juego. La Q es para subir, la tecla up arrow es para rotar, la down arrow es para rotar hacia abajo, y la space es para inicializar inicializar las vistas en el caso de que sería el muñeco Shrek. Y aquí tenemos para visualizar las cámaras en diferentes posiciones. Esto sería, se podría decir, en modo presentación, y la de acá sería para modo tercera persona. Entonces en eso se basa el código completamente de lo que es Unity. Como se explicó, solamente la visualización del agua es maquillaje, son materiales que se le pueden colocar con texturas diferentes, que da a una equivalencia a la visualización del agua. Entonces mi compañero va a continuar con lo que es la comunicación de MATLAB y las pruebas del controlador. En MATLAB se utilizó lo que son unas librerías que se utilizan para las memorias compartidas. En estas librerías se colocan principalmente lo que son los SM Client y la comunicación con la comunicación .h, que es un código hecho en Visual Studio para realizar la comunicación entre Unity y MATLAB. Entonces aquí lo importante es crear las variables y declarar las variables en MATLAB, ya que es el encargado de realizar y establecer la comunicación. Entonces, para lo cual aquí se asigna el tipo de comunicación que se va a realizar con el botón de establecer conexión, que hace referencia a las librerías que se va a ocupar, que en este caso es el SM Client en formato DLL y el SM Client en formato .h, la cual contiene todas las instrucciones necesarias para realizar la comunicación. Entonces lo que se hace es crear una memoria. En esta memoria se asigna el nombre de la memoria, que en este caso hemos puesto proyecto, el número de memorias y qué tipo de datos se va a enviar. En este caso serían tipos flotantes. Una vez ya creada la memoria, se abre la memoria y se inicializa para ya poder establecer la comunicación. Y una vez que ya se quita la conexión entre Unity y MATLAB, obviamente lo que hace es liberar las memorias y borrar los datos que se encuentran en esa librería. Para realizar la interfaz gráfica hemos diseñado dos plots, en el cual en uno se va a mostrar todas las siguientes variables, la que son los errores de control, el nivel del tanque 1, el nivel del tanque 2, el setpoint y el setpoint 2. Cabe recalcar que para mostrar estas gráficas se la puede controlar con las rejillas que podemos observar en esta parte de acá. En la parte inferior tenemos otro subplot que aquí lo que hace es graficar la apertura de las válvulas, la válvula 1, la válvula 2 y la válvula 3. Cabe recalcar que todos estos controles se los realiza en tiempo real para poder obtener una mejor visualización del comportamiento de la planta. Entonces, para poder establecer la comunicación, iniciamos la parte del HMI, que está hecho en el MATLAB. Entonces aquí nosotros también podemos observar que en la parte de controladores, en la parte que dice controles, tenemos también primero que seleccionar el modo de operación, para lo cual nosotros hemos agregado un modo de operación manual y un modo de operación automático. En el modo de operación manual nosotros seleccionamos la apertura de las válvulas, la válvula 1, la válvula 2 y la válvula 3 del sistema. Si nosotros ponemos en un control automático, aquí podemos realizar el control de la planta simplemente seteando el nivel
del tanque 1 y el nivel del tanque 2. La válvula 3, de hacer una perturbación, nosotros también realizamos el cambio manualmente. Entonces, como este es un control automático, o sea, está basado en un controlador, hemos implementado 4 controladores para ver la diferencia entre los 4 controladores que hemos estudiado en clase, las cuales se puede seleccionar en este apartado. La cual el primer controlador es el comportamiento inverso de la planta, el no lineal. Tenemos también el controlador discreto no lineal, el controlador discreto lineal y el controlador basado en el comportamiento inverso de la planta. Entonces aquí nosotros simplemente seleccionamos con cuál queremos trabajar, y automáticamente el sistema, en este caso la parte del control en MATLAB, cambia automáticamente al control deseado. Ya una vez explicado esto, vamos a inicializar la comunicación para poder visualizar el comportamiento de la planta en función de los controladores. Entonces, para inicializar la comunicación, primero aquí hacemos clic en el botón que dice establecer conexión, y por ejemplo vamos a probar primeramente en control manual, colocando cualquier entrada, establecemos conexión y ponemos inicializar. Una vez que se inicializa la parte del MATLAB, nosotros inicializamos también en la parte del Unity. Una vez inicializado en el Unity, aquí voy a mover el personaje para poder visualizar a la planta. A ver, es con Q, sí. Sí. Ya listo. Ahí se puede visualizar a la planta, el tanque superior. Se puede ver ahí, es el tanque. Y el tanque 2 es la de acá, el tanque 1 y el tanque 2. Entonces en el MATLAB, aquí nosotros lo que podemos hacer es controlar las aperturas de las válvulas, como se había mencionado en un inicio. Ejemplo, voy a abrir esta válvula a un 0.8 y se puede visualizar cómo comienza a subir el nivel del tanque. Esta la vamos a cerrar y vamos a abrir completamente la válvula 3 y tiene que descargarse, por ejemplo, este tanque de aquí, y se llena el tanque número 1. Ahí se puede visualizar cómo funciona la planta correctamente. Por ejemplo, voy a abrir este tanque de aquí. Ya. Bueno, este es en el modo de control manual. Si nosotros pasamos a un modo de control automático, la planta tiene que realizar el control en función de los set points que nosotros determinamos para cada tanque. En este caso, voy a ponerle el control automático y vamos a seleccionar el primer controlador, que sería este de acá. Voy a colocar aquí una apertura al azar, por ejemplo un 0.4 de la válvula de perturbación, y voy a colocar los set points a 0.8 y 0.2. Aquí se puede observar en las gráficas como el set point del tanque 1 ha cambiado, también del tanque 2, y a su vez cómo se regula automáticamente a las alturas deseadas, y los errores prácticamente tienden a cero. En la parte de visualización nosotros podemos, por ejemplo, ocultar los errores para obtener una mejor visualización gráfica, y aquí se puede observar cómo ha subido la parte del nivel de los sensores y se mantiene prácticamente cerca del set point, a pesar que el tanque 2 se mantiene con un pequeño error estacionario. Si desactivo estas gráficas de aquí se puede observar, pero sin embargo el tanque 1 tiene un control estacionario bastante aceptable. Prácticamente el error es igual a 0 si podemos visualizar en las gráficas de los errores. Tiende a 0. Podemos activar las rejillas para poder visualizar de una mejor forma. Ahí se puede visualizar que se clavan en 0. También podemos cambiar al otro control. Por ejemplo, en este caso voy a cambiar al control discreto no lineal para ver cuál es el comportamiento de la planta. Prácticamente se puede ver que no es afectado mucho. Podemos cambiar otra vez para poder visualizar los cambios. Ahí se puede visualizar. Prácticamente llegan a los set points deseados a una velocidad muy rápida. Igual aquí voy a desactivar el error para poder visualizar. Esta es la altura, el set point y la altura del tanque 1, y aquí podemos ver la altura y el set point del tanque 2. Prácticamente el error tiende a 0, lo cual significa que el controlador funciona correctamente. Si visualizamos simplemente los errores, ahí se puede visualizar.
Si colocamos el apartado de leyendas, también podemos visualizar que efectivamente estamos mostrando lo que son en este caso los errores. En este caso voy a mostrar simplemente el error 1 y el tanque 1, el error del tanque 1 y el set, que se puede visualizar ahí que el error es prácticamente 0 y le sigue correctamente para controlar a la planta. El controlador que mejor ha funcionado a lo que hemos realizado el estudio es el controlador basado en el comportamiento inverso de la planta, la cual no tiene ningún tipo de error estacionario y funciona correctamente bien. Si pueden ver, yo puedo aquí cambiar la válvula de perturbación y prácticamente no hay alteración en, a ver, las leyendas. Ahí está, se puede ver que le sigue inmediatamente, le controla al set point deseado. A ver, voy a activar el tanque 2 también para visualizar. Ahí está. Y si varío igual las perturbaciones, se puede visualizar que el control es prácticamente un control muy eficaz. Ahí se puede visualizar en la parte inferior cómo se cambian las aperturas de las válvulas para realizar el control de los set points deseados. En este caso activo aquí las leyendas y se puede ver que la línea amarilla se referencia a la válvula número 3, la roja a la número 2 y la azul a la número 1. Se puede ver lo que son el control de los estanques. Bueno, también como le explicamos anteriormente, se puede generar perturbaciones en el sistema. Ya, estas perturbaciones son visibles, son accedidas por acá. Y aquí tenemos lo que son los booleanos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar perturbaciones eléctricas. ¿A qué me refiero con perturbaciones eléctricas? Me refiero a aquellos problemas que suelen dar en las válvulas. Por ejemplo, digamos que por algún problema de, qué sé yo, de ruido en la señal o algún problema de lo que es algún cable que esté mal soldado, cosas así, que estén haciendo contactos falsos, se cree perturbaciones eléctricas en los en las válvulas. Entonces esta perturbación eléctrica se le está dando al azar, con un valor al azar. Entonces vamos a darle una perturbación eléctrica bastante baja. Estas variables están dadas como randómicas entre -1 y 1. En MATLAB se debe visualizar que el sistema comienza a tratar de estabilizar. Ahí se pueden ver en las válvulas cómo trata de estabilizarse para que la altura se mantenga. Bueno, eso es lo que busca el controlador. Entonces bajémosle un poquito a la perturbación, aumentémosle un poco más para visualizar cómo se comporta. Entonces ahí ya la perturbación es bastante alta. Recordemos que los valores están entre -1 y 1. Entonces la perturbación es bastante alta en las válvulas. Entonces aquí se puede ver incluso cómo se encuentra oscilando el sistema. Se encuentra como abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose. Entonces vamos a cambiar el set point y vamos a subirlo a 1 para que se observe cómo trata de evolucionar el sistema. La verdad trata, porque el sistema, hay una perturbación bastante grande, pero llega, bueno, está bastante cercano al set point. Entonces esa es la parte de la perturbación eléctrica. Tratemos de ser un poquito más real, bajando un poquito, no pueden ver muchos errores tan altos. Y ahí se visualiza que se estabilizan, pero las válvulas comienzan a abrirse como lo, o sea, se comienzan a abrir de forma así perfecta. Igual tenemos lo que son las perturbaciones en la manguera. Ahorita ya quité las perturbaciones y el sistema debe de seguir su curso normal. Sí, ahí sigue su curso normal. Entonces, ¿qué es una perturbación en la manguera? Una perturbación en la manguera puede ser de que haya alguna fuga pequeña. Entonces esta perturbación ya fue seteada, no es necesario poner un valor. Entonces ahí se puede ver cómo gotea el sistema, una simulación de goteo. Entonces esto obviamente solo va a afectar al tanque 2, es una simulación del mismo.
va a afectar al tanque 2. Entonces es como que aquí haya fuga y no llegue la suficiente cantidad de agua al tanque 2. Entonces el que sufre en el sistema es el tanque 2. Entonces parece que la perturbación es muy baja la que se sintió. Habría que comentarle un poquito más. Bueno, de ahí a la parte de lo que son las perturbaciones del sensor. Bueno, aquí se pueden activar, se ve cómo se cae el agua. Si se activa, ya no se ve la caída del agua. La perturbación del sensor es igualmente ante problemas en la señal, como ya primeramente se explicó. Si existen alguna perturbación en la señal, el sensor esté dañado, esté fallando, esté mal colocado incluso, y se generen muchas olas. Bueno, en esta simulación se ven olas. Entonces vamos a crear una perturbación en el sensor y la perturbación en el sensor se visualiza así en las gráficas. Bueno, claro que la perturbación está sumamente alta. Las perturbaciones, bueno, ya se las explicó dónde se encontraban. Ahí se puede ver el tanque 1 es el de abajo, el tanque 2 es el de arriba. Entonces ahí se puede visualizar de mejor manera cómo están oscilando. Bueno, para visualizar las llaves. Ahí se ve cómo están, que se prenden y se apagan, tratan de compensar. Ya, digamos que yo tengo problemas eléctricos, tengo problemas en los sensores y tengo problemas en la manguera. Entonces vamos a ver cómo se comporta mi sistema. Claro que le bajé un poco para que no haya muchas alteraciones. Entonces así es como evoluciona. Yo le voy a cambiar mi set point. No se visualiza muy bien. Entonces, vamos a limpiarle y vamos a iniciar. Entonces ahí se puede observar cómo trata de acercarse al set point, pero por las perturbaciones no logra acercarse lo suficiente. Entonces en eso queda nuestro trabajo. Las perturbaciones se generaron netamente en la planta, y se vieron los resultados. El controlador sirve, se ajusta bastante ante este tipo de perturbación, y ahí termina nuestro trabajo de lo que es la realización de un control MIMO para dos tanques en cascada.